Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Y es que me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, a comer bonito y a mirar los chulos volar en círculos, ay, volar en círculos. Ay, volar en círculos, ay, volar en círculos. Buenas noches, les damos la bienvenida a su programa Agrocampus Radio, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre la ruralidad, territorios rurales y la producción agraria. Hoy con un tema muy de las entrañas de Medellín, ya que fue desde allí donde se obtuvo los primeros abastecimientos de agua y energía eléctrica. También muy de las entrañas de la Facultad de Ciencias Agrarias, ya que fue uno de los centros para el desarrollo de la carrera de Ingeniería Forestal, y muy de las entrañas de la silvicultura en Colombia. Ya entenderán más adelante por qué, y es la cuenca de Piedras Blancas, tal vez la primera cuenca protegida de Colombia y una de las primeras de Sudamérica. Y es sobre este último tema que vamos a hacer énfasis, la historia de las plantaciones forestales en Colombia, a la cual le dedicaremos 2 programas. Para conversar de esta historia que sigue viva, hemos invitado a María del Pilar Restrepo Mesa, ingeniera forestal y jefe de la Unidad de Conservación de Aguas de EPM, a Adriana María Pérez Guzmán, ingeniera forestal y subdirectora del Parque Arví, a quienes agradecemos que aceptaran la invitación para conversar de este tema que sé que les apasiona. Nos acompañará en la conducción del programa el profesor Guillermo Vázquez Velázquez, quien en varias ocasiones ha sido director de la Estación Forestal de la Facultad de Ciencias Agrarias, localizada precisamente en Piedras Blancas. Ingeniera María del Pilar, le damos la bienvenida y los agradecimientos por aceptar esta invitación y por favor salude a nuestra audiencia y le cuente qué es la Unidad de Conservación de Aguas de EPM. Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero que estén pues todos muy bien. Muchas gracias por invitarme al programa. Un saludo especial para Guillermo, para Adriana, para todos los oyentes. Pues realmente muy complacida de estar aquí. Como bien lo dices, pues soy la jefe de la Unidad de Conservación del Agua de EPM. La unidad pues se dedica a trabajar por la seguridad hídrica de todas las regiones donde tiene asiento el grupo PM, y en ese orden de ideas pues trabaja por garantizar la calidad y la cantidad del recurso hídrico que sirve para abastecer a la población, y en ese orden de ideas pues cuidamos y protegemos las cuencas abastecedoras, y también hacemos un trabajo importante en lo que es el saneamiento básico. En ese orden de ideas trabajamos con las instituciones que tienen que ver con el tema, con las autoridades ambientales, con los municipios, con la ciudadanía, las comunidades rurales, las universidades y el sector privado, y buscamos hacer sinergias para materializar los proyectos en pro de la conservación del agua, el cuidado de los bosques, la restauración ecológica, propiciar la conectividad, cuidar la biodiversidad, y de igual manera hacer procesos de educación ambiental, saneamiento básico, y articulamos también todo con lo que llamamos el trabajo en cuencas sanitarias. Entonces elaboramos y ejecutamos planes de saneamiento y manejo de vertimientos, optimizando pues mucho el desempeño de nuestras plantas de tratamiento de aguas, todo a la luz de la normatividad ambiental vigente. Entonces hacemos un trabajo en ese sentido.
Importante también toda la gestión social que realizamos con nuestros grupos de interés, con las comunidades, y tenemos pues unos proyectos pues muy interesantes que luego les podemos contar a profundidad. Podríamos decir que en buena medida la historia de Piedras Blancas está muy entrelazada, ha marchado mucho de la mano también de la historia de la represa de Piedras Blancas, ¿no? Sí, total. Nosotros pues llevamos un tiempo pues muy largo, muchos años, trabajando y protegiendo pues toda la cuenca de la quebrada Piedras Blancas y la honda que surten el embalse Piedras Blancas, y estamos pues trabajando desde 1870. Medellín utiliza las aguas de la quebrada Piedras Blancas, entonces hay toda una historia pues muy bonita, y cómo pues EPM empezó a adquirir estos predios, a protegerlos desde el año aproximadamente desde 1945. Se empezó a comprar las tierras con el fin de conformar una reserva natural para proteger la cuenca del embalse, que abastece el embalse. Y empezamos a trabajar de la mano de la Universidad Nacional de Colombia en todo este proceso. Por eso es tan bonito pues que estemos aquí en este programa, a resaltar todo ese trabajo de muchas décadas, un trabajo colaborativo mancomunado de las dos instituciones, y que ahora, ya en los últimos años, pues se creó la Corporación Parque Arví. Por eso muy valioso también que esté con nosotros Adriana, porque la Corporación Parque Arví, en convenio con EPM, está ayudándonos a proteger pues todas estas plantaciones, toda esta área, territorio Arví, que es donde nos abastecemos de agua pues para gran parte de los habitantes del Valle de Aburrá, cuencas de la quebrada Hondas y Piedras Blancas, pues como dijimos anteriormente. Hay que agregar que el primer bombillo de Medellín se encendió con la energía eléctrica proveniente de Piedras Blancas precisamente. Bueno, ingeniera Adriana María Pérez Guzmán, le damos igualmente la bienvenida, agradecemos pues la aceptación de esta invitación. Le dejo los micrófonos para que salude a nuestra audiencia y le cuente cómo es esa experiencia maravillosa de ser subdirectora de un espacio tan hermoso como el Parque Arví, que lo quisiera tener cualquier país del mundo. Buenas tardes, noches para todos, para Guillermo, para María del Pilar, para ti, León Darío. Muchas gracias por la invitación. Para mí es muy grato estar aquí en el programa de la facultad. Pues la llevo en el alma y en el corazón. O sea, yo pues he pasado y pasaré muchos años de mi vida recorriéndola y bueno. La Corporación Parque Arví es creada como la entidad administradora del parque. Tiene de bondadoso y es que nosotros, mediante la actividad del turismo, podemos generar conservación en un espacio, pues como ya lo han dicho, genera unos servicios ecosistémicos, principalmente el agua para la ciudad de Medellín. Es una articulación bien bonita porque pocas ciudades pueden contar en que tienen de un espacio tan lindo como este, pues dos cosas o dos bondades o dos aportes importantes, y es que es una zona de recreación para la ciudad, de esparcimiento, más en esta época de pandemia, que lo que estamos buscando es aire puro. Nosotros lo vimos todos los días, cómo nos suben familias de Medellín, familias de todo el país, buscando un espacio donde puedan estar aislados, pero que puedan estar compartiendo con sus familias después de salir de semejante encierro. Entonces es como desde la recreación nosotros también estamos generando todo lo que es el tema de la conservación en ese espacio, y la conservación para una gran ciudad como Medellín. Disfrutar ese espacio es muy bonito, pues yo creo que todas las personas que hemos estudiado en la facultad, o muchas hemos visitado, y los invito pues a que suban, y el mensaje es cómo generamos conservación desde una actividad como hacer turismo que le genera otros bienes a la ciudad. Gracias, Adriana. Hay que anotar que tanto la ingeniera María del Pilar como la ingeniera Adriana María son egresadas de nuestra facultad, son orgullo UN, son orgullo de nuestra facultad. Profesor Guillermo, por favor inicie este conversatorio. Usted, que es conocedor de esta cuenca desde muchos años, algunos presentes y otro viviéndolo a través de las vivencias de quienes fueron nuestros profesores, y también conocedor a carta cabal de lo que ha sido la historia
de la reforestación en Colombia. Profesor Guillermo, bien pueda. Profesor Juan Darío, muy buenas noches, vicedecano académico de la Facultad de Ciencias Agrarias, por motivar este programa de Agrocampus Radio, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que se transmite pues por UN Radio y que tiene tanta audiencia y tanta aceptación. Realmente es un tema hermoso el que vamos a tratar hoy. El tiempo pues es breve y tendríamos que ir como a los asuntos fundamentales. Digo un tema hermoso en el sentido de que se trata de un espacio cercano a la ciudad de Medellín, pero ligado a la historia de la ciudad de Medellín, el crecimiento y el desarrollo de Medellín, y ligado a los eventos también muy importantes, que son la creación en Colombia del Instituto Forestal, que hoy es el Departamento de Ciencias Forestales de nuestra facultad, y también ligado de muchas maneras a la creación de las empresas públicas de Medellín. Hablar de Piedras Blancas es hablar de un laboratorio de aprendizaje, de conocimiento, de intervenciones, y siempre Piedras Blancas nos está generando pues muchas expectativas, muchas iniciativas y muchas motivaciones hacia crear, hacia desarrollar, hacia pensar. Esa ha sido la historia de Piedras Blancas, que contarla pues va a ser difícil. Yo le agradezco a María del Pilar y a Adriana que hayan aceptado estar aquí con nosotros, pues dos personas que tienen mucho que ver en su quehacer profesional en estos momentos desde las empresas públicas de Medellín y desde el Parque Arví. Permítame, León Darío y Pilar y Adriana, comenzar por lo siguiente, haciendo un pequeño recuento de la historia. Cuando a principios del siglo XX Medellín era apenas una villa que no tendría más allá de 250.000 habitantes y que estaban todos concentrados en el lado oriental del río Medellín, porque recordemos que en el lado occidental, donde queda Laureles y el estadio, etcétera, eso eran descampados, fincas, etcétera, donde prácticamente no había conurbación. Entonces Medellín se abastecía de agua a partir de unas quebradas que discurrían en esta montaña oriental, justamente de Piedras Blancas y demás. Era muy importante la quebrada Santa Elena, que pasa por todo el centro de la ciudad y que tenía una pileta en el centro de Medellín, básicamente por donde queda el Parque Berrío hoy en día, de donde se abastecía la mayoría de la población. ¿Cómo les parece que existía en esa época el oficio de aguatero? Una persona que en una carreta con un caballito llevaba unos tanques de agua, unos toneles de agua, repartiendo agua por los barrios vecinos, pues por las casas vecinas. Claro, también había unas acequias, etcétera, etcétera, y eso venía de la quebrada Santa Elena, pero la ciudad va creciendo, y insisto, a principios del siglo XX, y entonces se piensa como una fuente importante la cuenca de la quebrada Piedras Blancas, que discurre pues por la cuenca de la quebrada, por la cuenca del mismo nombre, la cuenca de Piedras Blancas. Entonces se piensa en captar eso y se piensa en ver cómo esa agua se trae para Medellín, una agua muy pura que proviene de una zona verde muy importante, etcétera, etcétera, y entonces comienza todo un proceso de diseñar planificadamente, y eso lo hizo el Consejo de Medellín de su época. Todavía no existían las empresas públicas de Medellín. El Consejo de Medellín dijo: tenemos que apropiar una fuente de agua de buena calidad y abundante para abastecer a la ciudad de Medellín. Ahí comienza, en los albores del siglo XX, el tema de la cuenca de Piedras Blancas. Voy a terminar con esto antes de hacerles unas primeras preguntas a Pilar y Adriana con este detalle. La cuenca era para la época pues un espacio rural dedicado a la ganadería, a la agricultura y a la minería. Había allí unas minas que se explotaban y que al quitarse la capa vegetal y al quitarse la capa de ceniza volcánica pues de los suelos andisuales de allí, descubrían las peñas, y por eso quizás el nombre de Piedras Blancas, que se veía a lo lejos el brillar del sol sobre las peñas, y entonces un poco se fue el origen de eso. Pero el municipio, decía ahora el Consejo de Medellín, comienza a buscar la manera de captar esa fuente y sabe, ese es un hito ambiental de Colombia, un hito del uso de la tierra en Colombia, sabe que no puede coexistir una actividad pecuaria, minera y agrícola intensas en un territorio que va a abastecer de agua a una ciudad.
Entonces comienza el municipio a decir, bueno, vamos a comprar estas tierras, y comienza a comprarse las tierras paulatinamente, y comienza, y eso es lo que vamos a hablar de pronto en este programa o en el otro, a hacer el ejercicio de restauración forestal, que visto hoy más de 100 años es una cosa extraordinaria en Piedras Blancas, de restauración forestal para poder garantizarle a Medellín el suministro de agua. Entonces, a ver, por ahí, con esa pequeña introducción, hay otros detalles históricos que me gustaría comentar más adelante. Quisiera pues darle la palabra a María del Pilar para que nos cuente un poco cómo es en este momento, claro, viene desde hace algunos años, pero cómo es en este momento el estatus de propiedad de los predios de la cuenca hidrográfica de Piedras Blancas en manos de las empresas públicas de Medellín, cómo es el manejo de ese patrimonio tan importante para la ciudad, etcétera. ¿Qué nos puedes contar, Pilar, sobre eso? Sí, Guillermo, muchas gracias por darnos pues nuevamente la oportunidad de estar acá en el programa. Como decíamos ahora, pues realmente EPM pues preocupado por el abastecimiento de agua inicialmente del municipio de Medellín, pues empezó a adquirir estos predios aproximadamente en el año de 1945 y empezó a conformar toda esta reserva natural. Como bien lo dice Guillermo, pues el área tenía pues una vocación minera. Se empezó con la Universidad Nacional entonces a establecer pues la estación forestal experimental, se establecieron planes de manejo para la protección y conservación de la cuenca mediante experiencias e investigaciones pues que todavía continúan, y se fue pues trabajando muchísimo el proceso. En el año del 67 también se hizo un contrato con la universidad a través del Departamento de Recursos Forestales, y como bien lo dice Adriana, pues también empezó una vocación turística en la zona, se construyó el Tranvía de Oriente, había pues como todo un dinamismo y también un interés político, porque el gobernador de Antioquia, el gerente de Linderena, pues también estaban visualizando, esos pues eran unos visionarios de que se debía de crear un área protegida de orden nacional. Entonces ahí fue cuando se empezó como toda la gestión para crear esta reserva forestal de ley segunda, y que realmente pues dio una zona forestal protectora de un área muy importante de aproximadamente 118 kilómetros cuadrados en la jurisdicción de los municipios de Medellín y Guarne. Allí entonces seguía pues como todo ese interés pues de EPM, y se consolidó también en el año 1992 la apertura del Parque Ecológico Piedras Blancas, que se hizo en convenio con, en ese entonces, la Caja de Compensación con FENALCO, que en ese momento también actúa como administradora de parte del área. Y ese plan de parques pues fue liderado por EPM. En ese momento entonces se empezó a trabajar pues como el aprovechamiento de los recursos naturales, empezó a hacer todo ese manejo de las plantaciones, y hoy, como bien lo dice Guillermo, pues se consolida en lo que se denomina un plan de establecimiento y manejo forestal, que también en su momento nos ayudó pues a consolidar la Universidad Nacional de Colombia. También es importante pues anotar de que la zona, además de toda esta tradición minera, pues tiene un alto potencial arqueológico, y allí pues en la cuenca alta de la quebrada Piedras Blancas pues se declaró precisamente como un bien de interés cultural de carácter nacional mediante la resolución 797 de 1998 del Ministerio de Cultura, y también como zona de reserva forestal protectora y de parque ecológico, también con un acuerdo de la Junta Metropolitana del Valle de Aburrá. Es decir, que desde esa época pues se veía la importancia de la zona, no solo desde el punto de vista ambiental para protección de las cuencas que abastecían de agua, sino también como ese potencial arqueológico y por ende turístico que la zona pues tenía y tiene en este momento. Nosotros entonces, ya con el acuerdo de POT el 46 de 2006, ya se reconoció la existencia del Parque Regional Arví. Nosotros empezamos a mí me tocó incluso pues toda la creación de la Corporación Parque Arví. En esa época pues trabajábamos también con Área Metropolitana del Valle de Aburrá y hacíamos reuniones pues periódicas para consolidar toda esta iniciativa, que es un modelo de sinergia institucional, precisamente porque está el sector privado, está la academia, está el sector público, y también pues estaba el Metro de Medellín, que motivó también la construcción del Metrocable Arví, que le daba pues obviamente toda esta vida a la región. Entonces allí empezamos a hacer todo ese trabajo, y ya con la consolidación de la Corporación Parque Arví pues entregamos estos predios en comodato para que la corporación nos hiciera pues la administración de los mismos. La Universidad Nacional entonces elabora el plan de establecimiento y manejo forestal, y se hace todo un trabajo mancomunado de cuidado de estos bosques, también de la restauración ecológica de algunos de los predios.
y el trabajo muy importante con las familias campesinas, porque también esa gestión social con las comunidades que están asentadas en el territorio Arbí, pues es demasiado importante, precisamente porque allí pues hay toda una cultura que rescatar, todo un trabajo pues muy decidido con todos los pobladores. Entonces, en este momento, pues nosotros a través del convenio que tenemos con la Corporación Parque Arbí, pues hacemos todo este trabajo orientado pues a la conservación de todas estas zonas de montaña, pero también al trabajo decidido con los pobladores en el entendido del cuidado de las cuencas, de trabajar mucho con ellos los emprendimientos y el trabajo pues de hogares sostenibles y de educación ambiental, pues que es muy importante. Entonces, en ese momento sigue pues esta intención de trabajo mancomunado que nos anima ahora con la corporación. Seguimos pues muy de la mano de la Universidad Nacional de Colombia, que además de ser nuestra casa, es precisamente pues el ente que nos ayuda desde el punto de vista académico a dar todos los lineamientos para el manejo de estas plantaciones y para la renovación paulatina de las mismas. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré en el bolsillo 4 lunas, un naranjo y todas las rositas del patio. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos del abuelo. Vamos a hablar de Pilar y Adriana y profesor Laudarío enseguida, tal vez en el próximo programa si no alcanzamos, de las plantaciones, pero tocaste, Pilar, un punto muy importante que es bueno esclarecerlo. Lo que para nosotros fue toda la vida Piedras Blancas, en un momento que vamos a recordar, fue Arbí, el Parque Arbí. No cabe duda, y los conocedores saben de eso, que los trabajos del profesor Norberto Vélez y de la profesora Sofía, yo no recuerdo el apellido de ella, tal vez Darío la recuerde, en el trabajo arqueológico que ellos hicieron, en el descubrimiento del método, y luego en ese libro maravilloso que se llama El Descubrimiento, en búsqueda del Parque Arbí. Entonces, ese trabajo de hace como 20 años generó otra mirada distinta de Piedras Blancas, la mirada arqueológica, la mirada de ocupación precolombina. Y ahí nace el Parque Arbí. ¿Qué es, Adriana, el Parque Arbí? Cuéntenos cuál es su alcance, su misión y en qué consiste el Parque Arbí. El Parque Arbí como parque es un territorio que todos sus predios son propiedad de empresas públicas de Medellín, como le decía Pilar, pero existe como a la par, existe la Corporación Parque Arbí. La Corporación Parque Arbí nace de esos momentos que usted acaba de mencionar, cuando la profesora Sofía y el profesor Norberto Vélez empezaron a trabajar todo el tema de Arbí. Yo recuerdo mucho que eso fue bajo la dirección de Corantioquia del profesor Norberto Vélez, que se empezó todo ese trabajo en este territorio y se empiezan a ver como todas las bondades que se tenían en temas de arqueología, porque siempre se había conocido como las bondades que se tienen en términos ambientales. Entonces se empezó ese trabajo de cómo administrar esta reserva. Además, porque ya para ese momento este territorio era declarado nacionalmente como reserva forestal. Entonces, la pregunta que se hizo es cómo lo administramos y qué hacemos para administrar. Entonces ahí es donde se crea la Corporación Parque Arbí como la administradora de esos predios de propiedad, que son de propiedad de empresas públicas, pero que es la corporación quien los administra. Nosotros como parque pues estamos muy enfocados y la ciudad nos reconoce como esa entidad que hace turismo y eso es como lo que más sobresale dentro de nuestras misiones, pero hay algo relevante y es el tema del trabajo cultural que hacemos, del rescate de la cultura silletera, de todo ese trabajo que se ha hecho con algunos recursos secundarios del bosque. Trabajamos un tema de hogares sostenibles, tenemos un tema de restauración, hacemos también otras actividades de conservación. Entonces, la corporación que tiene todas estas funciones se crea, como también lo dijo Pilar ahorita, por varias instituciones de la ciudad,
que ven en este territorio pues todo este potencial en términos de la conservación, con unas actividades productivas que no tenían que ser una conservación pura y esa pues que no se puede tocar un solo árbol, sino que realmente se hace bajo un desarrollo sostenible y que alcanzamos a conservar pues todos los recursos de interés para el territorio y para la ciudad. En síntesis, el parque son unos territorios que están allí de propiedad de empresas públicas y quien lo administra es la Corporación Parque Arví, creada por institución, son corporados del orden académico, estatal y privado. Muy bien, profesores. El tiempo se nos fue. Es muy importante Piedras Blancas. ¿Cómo hacemos para hacerle un reconocimiento desde la facultad? Yo no sé desde qué instancia, por todo lo que ha significado y sigue significando Piedras Blancas y el corregimiento de Santa Elena para Medellín, para la población de Medellín, que ahora se convierte pues en un centro de turismo ambiental, de escapar del estrés de esta ciudad con unos espacios muy adecuados, y también del tema que nos va a ocupar el siguiente programa, que es la silvicultura, lo que ha significado Piedras Blancas para el desarrollo de la silvicultura en el país, que ya nos hablarán. Y el otro punto que anotó Adriana, que me parece fundamental, es que allí están todos estos recursos que hemos dicho, pero también hay una población, había una población indígena que dejó todas estas riquezas históricas, pero luego hay una población campesina que ha estado allí por mucho tiempo, que ha colaborado con EPM en la conservación de este recurso agua, de este recurso bosque, y que ahora pues Arví se preocupa por ellos y ver cómo se enriquece esta población, cómo en el parque ve una oportunidad, etcétera. Y yo creo que eso ha sido muy importante también. La población allí, su tradición silletera, allí hay pues varias veredas, ¿cierto? Está Piedras Blancas, está Mazo, está Piedra Gorda, etcétera. Entonces, para continuar hablando de este sitio maravilloso que tantas cosas le ha dado a la ciudad y al país, yo los invito para el próximo programa y los dejo entonces para que se despidan de la audiencia y nos vemos entonces entre 8 días, o mejor, nos escuchamos dentro de 8 días. Por favor, María del Pilar, Adriana, despídese de nuestra audiencia y profesor Guillermo. Bueno, no, muchas gracias pues por este espacio, verdad que para nosotros es muy importante que se conozca todo este trabajo de articulación, sobre todo la importancia de estas cuencas, como son las cuencas de la Quebrada La Orde de Piedras Blancas, todo este territorio Arví, que ahora, como decía Adriana, tenemos la oportunidad de conocerlo en escenarios de pandemia, porque tenemos todos los protocolos de bioseguridad para llegar pues al parque. Entonces, como valorar mucho todo este esfuerzo de tantos años que se ha hecho por conservar este ecosistema tan importante y darle pues de una vez aquí los agradecimientos pues a la Universidad Nacional por su acompañamiento y lo mismo a la Corporación Parque Arví porque es nuestro aliado estratégico. Ingeniera Adriana. Bueno, de mi parte, yo quisiera despedir con un mensaje y es el tema, hablar de la conservación y que entendamos que la conservación se puede hacer teniendo en los territorios personas y actividades económicas, que realmente conservar no es solamente dejar un territorio quieto, y que muestra de esto es la cuenca de la Orde de las Piedras Blancas y ese territorio pues que llamamos Arví. Allí confluyen muchísimas actividades, confluye todo este tema de las plantaciones forestales, de los bosques naturales, y cómo adicionalmente es un recurso, es un territorio que todos los días les brinda más a sus habitantes en temas de mano de obra, porque nosotros generamos, por ejemplo, un trabajo digno. Entonces, que todo eso está en torno a la conservación de los servicios ecosistémicos, del mismo bosque, y que así es que nosotros debemos entender cuál es esa función de los bosques y de la conservación. Ese es como el mensaje que quiero dejar como en todos los oyentes del programa, y es que realmente miremos con una visión distinta el tema de la conservación, no solamente en el territorio Arví, sino en todos los territorios, podríamos hablar pues como del país. Muchas gracias por la invitación y claro, profesor, que le acepto el otro programa.
Profesor Darío, muchas gracias a Pilar, a Adriana, a ti por la invitación. Es apenas un abrebocas de contexto y estaremos más adelante abordando otros temas relativos a la cuenca de Piedras Blancas y el Parque Arví. Buenas noches a todos y muchas gracias. Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.